Hola, buenas noches. Domingo día 8, domingo a lunes, programa de noche domingos. Últimamente hacemos los domingos siempre un programa para intentar avanzar todo lo que puede pasar en la semana. Y hoy va a ser de esos domingos que hay mucha información. Y va a ser de esa información, algunos pensamos que suculenta, fruto muchas veces del análisis que hoy nos ha recordado algún oyente por privado de que curiosamente cosas que se habían explicado durante toda la semana han sido prácticamente el día a día en muchos medios durante este mismo domingo. Hablaremos del PSOE, de la debilidad del PSOE, hablaremos también de esas encuestas en Andalucía, en España, hablaremos de Podemos y esos despistes que han recurrido, curiosamente, por haberse olvidado de presentarse a la candidatura en Andalucía. Imagínense, a cobrar seguro que no se olvidan. Hablaremos de Feijóo y ese puesto de senador y ese poco contacto, según parece, con el diputados y senadores del expresidente gallego. Hablaremos también de esa curiosa noticia de que el Tribunal de Cuentas ha decidido no investigar las dietas del señor López, jefe de gabinete de Sánchez. Curioso. Es decir, parece que aquí algunas cosas se investigan, otras no se investigan. Hablaremos también de ese congreso del día 4 de junio del independentismo catalán de Junts, que no va a tener ni a Puigdemont, ni al antiguo presidente que estuvo a la cárcel, el señor Sánchez, ni a Artadi, que también parece que se retiran. Curioso, luego de esto del Pegasus, que cuánto independentista se retira. Cada uno tendrá sus interpretaciones y hablaremos obviamente también de esos actos del día de hoy ya, día 9 de mayo, en Moscú, del aniversario de la conquista de la caída de Berlín por parte del señor Putin, que en principio parece que van a confirmarse con algún avance o alguna manifestación, como decimos desde hace días, que no se sabe muy bien hacia dónde, del régimen de Putin en Rusia en conmemoración de esa conquista. Pues como decíamos, vamos a empezar hablando del PSOE. La primera cosa que vamos a hablar hoy domingo a la noche, con tranquilidad, pues nosotros lo vamos diciendo hace semanas y meses. El PSOE cada vez está más débil, nosotros decimos que está en la UBI, y es más, decimos que el PSOE, si no se desprende del presidente Sánchez, puede acabar sus días muy mal, puede acabar en plan francés, porque ha demostrado muchas cosas, pero fíjense, en una situación súper compleja como la actual, pues han puesto al mando de las negociaciones, por llamar de alguna manera así, al señor Bolaños, que ha demostrado una profunda incompetencia. Y siempre es bueno comparar. Y hemos dicho que en política es necesario a veces comparar. Y uno compara la situación actual donde se encuentra el país, dices, estamos en una crisis, se está gestionando realmente mal por el gobierno, pero parece que se está descabalgando rápidamente todo el equipo de gobierno. Y uno analiza hace unos meses, cuando estaba el señor Redondo, y la situación, creemos algunos, global, era peor. Pero ahí se hacían artimañas para intentar aparentar que iban bien y se hacían negociaciones que daban resultado. Nadie veía la crisis que se ve ahora mismo en la propia coalición de gobierno, nadie veía todos los escenarios que estamos viendo, pero nosotros ya comentamos, si se acuerdan los oyentes más fieles, hace unos meses cuando salió Redondo, salió Ábalos, salió Calvo, que uno de los problemas que veíamos en el futuro es que se dejaba sin pantalla al presidente Sánchez y quedaba expuesto a todos los incidentes que pudieran haber. Y eso es un problema, que eso lo puedes hacer. Lo dijimos ya hace meses, quien quiera puede recordarlo en aquellos programas, que eso, si tenías una buena guardia de corps, un buen gestor, vamos a decirlo así, que parecía que iba a ser Bolaños, o parece que es Bolaños, pues podrías superarlo. Pero cuando resulta que el que debe mantener la madriguera bien protegida, pues ha demostrado que es bastante incompetente, hay que decirlo así, claro, lo sentimos por usted, señor Bolaños, pero tener títulos, sacar el primero a la promoción no quiere decir saber de política ni de comunicación, pues lo que hace es ahondar todavía más en el peligro del propio Partido Socialista, cada vez más débil y cada vez más importante. Lo decía el otro día Feijóo, que da la sensación de que ellos lo único que deben hacer es esperar que el Partido Socialista se deshaga directamente del presidente Sánchez. La confianza cada vez es menor. Muchos cuadros
medios, intermedios, lo hemos dicho en muchas ocasiones, son conscientes de que las próximas elecciones municipales de aquí a aproximadamente un año pueden ser un punto de inflexión grave, porque está claro, y eso nadie lo dude, que el presidente quiere mantener la legislatura hasta diciembre como mínimo del 2023. Muchos contamos con esas fechas porque hay una cosa fundamental, que es que el PSOE de Sánchez a día de hoy no necesita para nada Esquerra Republicana, lo cual hace que tampoco se entienda muy bien estos vaivenes, porque está claro que aunque no aprobara ninguna ley, tienen los presupuestos aprobados, seamos claros y sinceros, y si no lo renueva, que no pasa nada, no será la primera vez en este país que se hace, y la marabunta, digamos, social, tampoco parece que tenga tanta fuerza como para obligarle a nada. Es lógico pensar, obviamente, que si empiezan a caer batallas en el Congreso, a perder votaciones de forma continuada, el gran problema que puede tener el Partido Socialista, sobre todo la figura de Sánchez, es que la rebelión sea interna. Creo que lo dijimos hace mucho tiempo. Y por cierto, nos recordó algún oyente que algunas frases que han salido en algunos programas, en algún medio, eran prácticamente idénticas a las nuestras. Y decíamos, bueno, mira, puede ser casualidad. Pero lo decíamos hace tiempo e insistimos en esta situación. El gran problema de Sánchez no es, obviamente no era Casado, no es Feijóo, no es incluso ni Ayuso. El gran problema de Sánchez es el Partido Socialista. Y el Partido Socialista, que debe enfrentarse a unas elecciones de aquí unos meses, el año que viene, municipales, donde se juegan muchos cargos, y ojo al dato, muchos sueldos, incluso elecciones autonómicas, de mucha gente que no sabe vivir de otra cosa. Y es gente, y lo vimos incluso en el Partido Popular, con la salida de Casado, de que aquí en política, oiga, que no te conozco y no pasa nada, ¿dónde está Casado ahora? ¿Alguien se acuerda de él? Pues eso, en el Partido Socialista, experiencia que ya pasó hace unos años con el propio Sánchez, cuando lo dejaron tirado y se inventó el rollito ese de dar la vuelta en coche por España. En serio, los que le hacen el reportaje deberían hacer un reportaje de aquellas vueltas, porque se pasarían teta la gente sabiendo lo que realmente hizo Sánchez en aquel momento, apoyado por muchos medios prostituidos, esto no hay que olvidarlo, que curiosamente cada vez están más alejados, no de la realidad, sino incluso de la audiencia. Podríamos hablar de muchos periodistas, nos viene a la cabeza obviamente, por ejemplo, Ana Pastor, que saben que en teoría tiene 2 millones de seguidores en Twitter y cada tuit que hace le contestan 1, 2 o ninguno, vamos a decirlo así, claro, lo cual parece que todo es una invención, porque al final el mundo de esta gente, de estos aduladores de Sánchez, se ha movido siempre en la fantasía. Sí, han ganado elecciones, pero han tenido que pactar porque no convencían ni a una mayoría suficiente para tener una estabilidad en el gobierno, como ellos decían que había. Luego se han llenado de mentiras, no solo en este caso el Partido Socialista, sino también de la mano, como no, por ejemplo, de Yolanda Díaz, con estas afirmaciones. Hoy ha sacado un tuit diciendo que, la juventud española, qué alegre que está con un gobierno como nosotros. Y resulta que es la juventud de Europa con la tasa más alta de paro. Y decía que eran estables. Sí, estables en el paro, será, señora ministra. Es que mienten a las puertas, porque parece que es lo único que saben hacer. En una de esas preguntas que hacemos desde oficinadeldiputado.com, que saben que el otro día inauguramos nuestra web, preguntábamos al gobierno, curiosamente, un viaje de Yolanda Díaz a Brasil, ¿quién lo había pagado? Recuerdan que se hizo fotos allá y tal, y nos confirman, curiosamente, que ese viaje había actos oficiales, pero no se había pagado de dinero del erario público. Y entonces uno se pregunta las incongruencias de este gobierno, para que vean que es el reflejo de la realidad. O sea, alguien se va a la otra punta del mundo a hacer un viaje con visitas oficiales, según confirma el gobierno, pero no lo paga el dinero público. Y uno se pregunta, así hemos hecho hoy, hemos repreguntado, ¿quién puñetas paga esos viajes? ¿Lo paga Yolanda Díaz de su bolsillo? ¿Lo paga alguien con intereses para que vaya Yolanda Díaz a un miembro del gobierno? Lo cual sería cuanto menos grave o gravísimo, porque al final ellos mismos se enredan solos cuando no tienen nada más que explicar que simple y llanamente mentiras. Y en todo este alboroto
tenemos la figura del señor Bolaños con el tema del CNI, pues que ha sido una continua equivocación. Según parece, desde Esquerra todavía están pidiendo la cabeza de Paz Esteban. Ya veremos el gobierno hasta dónde llega su debilidad. Ha hablado hoy Dezcayar, uno de los antiguos directores del CNI, en pocas palabras, diciendo que era una vergüenza que se busque siempre un chivo expiatorio en el CNI desde este gobierno, porque lo único que muestra es realmente la debilidad. El propio Aragonés, que había pedido una reunión con Sánchez hace nada, unas horas, pues ahora se desdice, como diciendo, ¿para qué nos vamos a reunir con él? Si no vale la pena reunirnos con el señor Sánchez, porque la realidad es que, ¿qué debió salir en esa reunión para que los humos de algunos hayan bajado mucho en estos momentos? Y no hay que olvidar una cosa, que Aragonés efectivamente es uno de los que supuestamente, porque estos saben que son filtraciones que han habido, supuestamente era investigado, y no lo olviden, por orden de un juez, por ser una amenaza del Estado. Hombre, parece extraño que alguien que es una amenaza al Estado se dedique en dar lecciones de moralidad precisamente al Estado. La única explicación, pues que deben tener que seguir mintiendo y engañando, porque si no, nadie parece les hace caso. Vamos a ver esta semana el tema del CNI, cómo se desarrolla, porque también parece que la audiencia puede pedir desclasificar algún documento, y veremos a ver si el gobierno acaba desclasificando incluso ellos documentos, con el consiguiente enfado, obviamente, en el Centro Nacional de Inteligencia, y si sobre todo se toca la silla de Paz Esteban, que creemos sería un grave error, porque lo hemos dicho hasta el primer día, insistimos en el tema. Aquí no estamos hablando de intereses políticos, que eso es otra historia, señor Bolaños. Aquí estamos hablando de estructuras de Estado que algunos creemos que deben sobrevivir, obviamente, a cualquier organización política, partido político o incluso gobierno. No podemos estar con cosas serias poniendo gente que no sabe lo que es. Pero uno debe reflexionar que en este país hay cosas serias. Por ejemplo, igual que se hizo el pacto de las pensiones, que en principio no se toca haya quien haya gobernando, debería haber otras cosas serias, como el pacto de la educación, por ejemplo, incluso el pacto del turismo, elementos que creemos fundamentales para la estabilidad de un país, que deberían ser fruto de un acuerdo grande. Pero claro, para eso deberíamos tener líderes políticos y gente con suficientes agallas para conocer la realidad. Ambas cosas parece que a día de hoy no existen. Y a todo esto, hoy domingo, pues han empezado a aparecer encuestas tanto a nivel de Andalucía, próximas elecciones, recordemos, como a nivel de España. En las de Andalucía empezamos ya con las divagaciones. Parece claro, y esto también lo hemos dicho en su momento, que ganará el PP. Parece claro, vamos a decirlo así. Parece claro que Vox tendrá un gran aumento, incluso parece medio confirmado que podría doblar casi el número de parlamentarios hasta en 12, podría, recordemos en Andalucía, ahora estamos hablando de memoria, si no sé qué, eran 109, sí, eran 109 diputados parlamentarios. Vox podría pasar de 12 a 20, 22, 23, 24, incluso podría doblar su ritmo, y el PSOE se podría quedar en esos 20 y pico largos, 30 diputados, aunque algunos estiman que podrían ser menos. A partir de ahí las encuestas de todo tipo, algunas que auguran un PP por encima incluso de los 50, personalmente, con todo el respeto, no lo vemos, vamos a ser sinceros, porque al final hay una cosa clara que hemos explicado en muchas ocasiones. Los votos en este país, como en todos los países, vamos a ser sinceros, van por, como lo que diríamos, contenedores de votos. Vamos a intentar explicarlo de una manera fácil, como si fuera un barco. Y van un contenedor en dos contenedores, unos contenedores que votan a un lado y otro contenedor que vota al otro lado. Y luego sí que es cierto que hay un vaivén que se puede mover entre un 10 y un 15% según elecciones, incluso menos en algunas, pero poco más, que se mueven a uno u otro lado. Pero está claro que quien vota, en este caso PP, Ciudadanos y Vox, se mueve en ese ámbito. ¿Puede haber trasvase de votantes del PSOE a Vox? Sí, vamos a decirlo con claridad, que es algo que nosotros explicamos incluso antes de la pandemia, que existía ese movimiento, y algunos nos decían que eso era imposible. Claro que puede haberlos. Todas las clases más desfavorecidas. Estamos hablando de discursos populistas, y al final el PSOE en Andalucía se ha pasado la vida viviendo de discursos populistas, con lo cual parece que podría existir ese movimiento. Pero parece claro que si
no había una mayoría que sumara esos 80, 90, ojo, de 110, que se fueran a lo que denominaremos centro-derecha, no parece lógico que ahora exista. Con lo cual, dentro de esos movimientos, seguimos pensando que si sube mucho Vox, parece lógico que el PP no suba tanto. No tiene sentido que obviamente recuperarán todos los votos de Ciudadanos, eso parece, desde aquí vaticinamos, que Ciudadanos se quedará a cero. Ya veremos qué explicación dará Inés Arrimadas, que hoy iba monísima, o ayer ahí en la Feria de Abril, pero bueno, en fin. Pero la realidad es que esos votos desaparecerán y pueden sumar tanto a uno como a otro, pero está claro que no puede haber una subida, vamos a llamarle inflación, para que vean que nos ponemos al día, de votos de doblar, el voto unos y casi multiplicar el voto otros. Esto no es el milagro de los peces y los panes. Y dentro de la otra banda, pues tenemos una situación curiosa. Tenemos la situación del PSOE, que tiene un mal candidato, hay que decirlo así de claro, tiene un mal candidato en estas elecciones, un candidato poco conocido, a pesar de ser alcalde de Sevilla, un candidato que creemos no tiene el gancho suficiente. Pero claro, en la izquierda tenemos pues que, es que lo siento, pero es que tiene que irse a la risa esto. Tenemos que Podemos se ha olvidado de presentar su candidatura o presentarla tarde. De verdad, solo por esto debería caerse la cara de vergüenza haber dimitido todos. Porque imagínense ustedes que ustedes van mañana, los que sean autónomos, yo qué sé, y se olvidan de pagar o los impuestos, se olvidan un día o lo hacen tarde y encima hacen un recurso, que es casi muy cachondo, han presentado un recurso, en principio se fallará mañana en este país, decía la Junta Electoral, veremos que decide, esperemos que decida que si es tarde, porque si decide la Junta Electoral que aunque sea tarde es válido, pues ya saben, nos cogemos todos a ese argumento de esa Junta Electoral y cualquier documento que presentemos tarde, pues da igual, porque claro, en este país incluso es muy curioso, a algunos nos ha pasado últimamente, nos pusieron una multa, la recurrimos a tiempo y no han considerado el recurso, y eso queda a tiempo. Imagínense Podemos que lo hace tarde, que se les considere, en fin, son de esas cosas que suerte que nos podemos echar unas risas, porque si no sería bastante lamentable. Pues Podemos parece que tampoco va a aglutinar, y eso parece así de claro, ni toda la izquierda va a aglutinar mucho voto, y la sensación que tenemos algunos es que puede ser las elecciones, y vamos a dejar la frase dicha, donde lo que podríamos denominar el centro-derecha, PP y Vox, van a tener el mayor número o el mejor resultado, seguramente, de la historia. Hay fuerte candidata en Vox y hay un candidato bueno en el PP, con buena imagen, con lo cual parece que puede darse una situación, diríamos hasta paradigmática. No tenemos obviamente a Ayuso en el caso de Moreno, pero Olona tampoco es monasterio, vamos a decirlo así de claro, con lo cual la suma de ambos parece que puede llegar a unas cimas importantes y habrá que ver, ojo, cuál es la distancia entre uno y otro. Recordemos, la mayoría está en 55, pero aquí la clave no está tanto en esos 55 parlamentarios que necesitaría el Partido Popular para gobernar, sino la clave es que si el Partido Popular suma más que todos los votos de la izquierda, podría gobernar a solas. Y eso significaría, pues prácticamente, digámoslo así, la desaparición de la política de Macarena Olona. Ojo, que alguno en Madrid estaría súper encantado de eso, hay que decirlo así de claro, y confirmaría que enviarla allí ha sido un error. Obviamente el escenario B es que Macarena Olona vaya subiendo con el paso de los días. Y la subida de Vox obviamente es por la bajada del PP, no hay que decirlo de otra manera. Y sea imprescindible y pueda presionar para entrar dentro del gobierno. No parece lógica cualquier otra coalición, vamos a decirlo así de claro, sobre todo contando que el PSOE seguramente bajará sus resultados. Y la izquierda en Andalucía, la extrema izquierda, pues ya saben lo que son, o sea que tampoco tiene más misterio que explicar. Todo eso curioso, en un momento como hoy, donde también han salido encuestas a nivel de España y donde parece que la bajada del PSOE es cada vez más alarmante, ya estaría por debajo de 100 y en alguna incluso por debajo de 90 en alguna interna, y la subida de Vox parece acompasada, digamos, con la subida del propio PP, pero aquí hay una cosa a explicar que sea muy clara, y entramos en el tema de hablar del PP, que algunos cada vez tenemos más claro
que el PP no sube por la fuerza de Feijóo, ojo al detalle, sino el PP sube claramente porque no está Casado. Porque Casado restaba votos y Feijóo lo único que hace es estabilizar los votos que tenía, pero no consigue dar una subida, como podría ser Ayuso, sino simple y llanamente mantiene la figura. Y en esto se complica un poco la situación porque nos hace reflexionar que esta lentitud que ya explicamos en su momento del señor Feijóo puede desesperar a muchos y según parece, por ejemplo, está desesperando en Génova, donde algunos alegan de que el contacto del equipo de Feijóo con la realidad de senadores y diputados es cada vez más escaso. Algunos no entienden, por ejemplo, que el señor Feijóo no haya aparecido por el Congreso, aunque sea a saludar, por decir algo, y no esté en los lugares, digamos, más centrales de la política actual. Parece que ha formado su equipo y de ahí no lo mueven. Y eso, insistimos, a nosotros nos hace reflexionar un tema clave, que también hemos dicho en muchas ocasiones, y es que Galicia, en eso, no es España. No se puede gobernar, obviamente, ni el partido ni una comunidad como se quiere gobernar un partido y una comunidad del resto de España. Has de dar un giro importante, Feijóo, porque si no, se te comerán hasta el final. Y luego ves situaciones extrañas que nosotros hemos comentado. Por ejemplo, la visita a Cataluña, donde se ha ido al cercle de economía. Hombre, y no porque lo digamos nosotros, que mucha gente lo ha repetido hoy, pues no parece la cosa más inteligente hacer. O sea, tú en una comunidad donde tienes unos números desastrosos, donde has estado a punto de salirte fuera, donde tienes un equipo, con todo el respeto, formado por 2 o 3 brillantes y luego un equipo de, no sabemos cómo decirlo, de algarrobos, vamos a llamarle así de claro. Hombre, y te vas a jugar a una gente que a la primera que pudieron se hicieron independentistas y a la segunda se cambiaron, y que forman parte de eso que aquí se dice, esa élite, digamos, burguesa, que ha cocinado todo lo que es Cataluña, y te olvidas de los ciudadanos de verdad. Pues hombre, algunos creemos que no es la mejor manera de entrar en campaña en Cataluña. Porque en Cataluña, como se hizo en Andalucía, o como se está haciendo, a donde hay que ir a buscar es a los votos de Ciudadanos que había en Cataluña. De Ciudadanos nos referimos al partido, porque fíjense que no tiene ningún sentido que Ciudadanos desaparezca en todas las comunidades y en Cataluña sus votos, ¿saben dónde van? A la abstención, porque no hay nadie que coja ese relevo. Y ahí es donde creemos que debe el señor Feijóo, de la mano quizá de Alejandro Fernández, veremos de quién, intentar sumar si quiere llegar a la presidencia del gobierno. Porque si no, se hace extraño que un partido gobierne en España con a lo mejor una presencia de 2, 3, 4 o 5 diputados exclusivamente en la comunidad de Cataluña, incluso en la del País Vasco, porque eso da fuerza a los partidos radicales y vuelve a poner en entredicho cómo funciona el Estado. Creemos que es un error grave de Feijóo no planificar todos esos detalles de una forma inteligente, y creemos que piensa que el modelo de Galicia es válido para el resto de España. Perdón, pero Feijóo, no. No. Te equivocas en el mensaje y te equivocas en las formas. Así no vas a sumar más votos en Cataluña, y así el Partido Popular se acabará de hundir en Cataluña como lo hundió el señor Casado con sus manifestaciones. A todo esto recordemos que Feijóo pues va a entrar en el Senado de Designación Autonómica por Galicia sustituyendo al senador Juan Serrano, donde podrá tener debates con el presidente Sánchez, pero algunos pensamos sinceramente que es una minucia, porque lo que creemos algunos es que un candidato a presidente debe dar imagen de hombre de Estado
y reducirse a ir, con todo el respeto a los senadores, pero muchos ya sabemos lo que se dedican los senadores, a ir al Senado como artilugio para intentar enfrentarse al presidente Sánchez, al que solamente le dará 22.000 vueltas, eso nadie lo va a negar, pues parece que no es el camino más adecuado. Podría hacer muchas más cosas que estar pululeando por ahí, dando ideas o centrándose en temas que parecen no importantes, porque le falta ese gancho de comunicación, ese gancho de imagen, que seguramente sería necesario hacer de la mano, le gusten o no, que eso es otra historia, pues de esa cantidad ingente de senadores y diputados que tiene medio abandonados. Que hombre, que algunos lo que pensamos es que ya que los tienes, aprovéchate de ellos. Hombre, Alberto, aprovéchate de ellos. Ya sabemos que te los quieres cargar a la mayoría, nadie te lo discute, y que la mayoría no valen para nada, estamos totalmente de acuerdo, pero están ahí. No los ningunees, son fuerza que puedes usar, y a veces, cuando uno quiere un objetivo, ha de trabajar de una forma clara con lo que tiene. Y lo que tienes son diputados por ahí puestos que te deben permitir avanzar en tus objetivos, porque si no, no tienes camino. Y está claro que no todos los diputados, y lo vamos a decir con claridad, y eso lo pensamos, tienen validez, y nosotros que estamos en el Congreso lo vemos. Creemos que hay diputados buenos, hay diputados muy buenos, y hay diputados normales. Pero sobre todo, lo que creemos que ahora valora la gente son los diputados que se esfuerzan, los diputados que saben que están allí cumpliendo un deber. Y en eso en el PP hay muchos, y algunas, fíjense que hemos puesto la A, con nombre conocido, que se tocan los cojones. Y el liderazgo, fijó, es poner orden en ese partido y poner orden en todos los lugares donde estés. Porque si no pones orden y lo único que haces es ceñirte a lo que hacía Casado, vamos a hacer la economía, luego nos vamos a unas tapas, luego paseamos ¿por dónde? Por la sede, porque no va a ser que nos digan algo, pues vamos mal. Y en Cataluña, obviamente, como en el País Vasco, pues toca pisar la calle, fijó. Lo hemos dicho 20 veces, esa es la clave de la política actual, el liderazgo y pisar la calle. Y está claro que puedes seguir el ejemplo de Ayuso, tampoco es tan difícil. No es lo mismo, y por citar algo de hace unos días, hacer una rueda de prensa en una playa de Asturias, en medio de un paseo, que hacer la rueda de prensa en la sede del Partido Popular en una ciudad, o en el Cercle de Economía, ¿no? Aunque sea por la luz natural, está claro que es más inteligente y que llega más a la gente. Y ahí, Feijóo, creemos que se equivoca. Y hablamos antes de Podemos, de sus retrasos al presentar papeles. Recuerden, por cierto, un inciso rápido, que el martes hay la declaración de la segunda niñera de Irene Montero, imputada por el juez Escalonilla, si no nos equivocamos, y vamos a ver dónde llega ese tema. Martes, apúntenselo, que puede ser interesante. Pero bueno, de partidos que parece que no están en el buen lugar, pues obviamente, bueno, antes hacemos un inciso que hemos comentado al principio. El Tribunal de Cuentas, según parece, ha decidido no investigar a Óscar López por las dietas irregulares en paradores. Vamos, según parece, y esto es lo curioso de esta administración, de este gobierno, uno puede hacer un delito, por decir algo, o un supuesto delito, como por ejemplo lo del hermano Ayuso, que parece que no va a nada, o lo de Almeida, que no van a nada, llenar titulares y tal, y que el dinero ha desaparecido ciertamente, que parece que es bastante evidente que ha habido unas dietas irregulares. Pues nada, esto no se investiga. No vaya a ser que este señor haya cometido un delito y tenga algún problema con la justicia. Es de estas cosas que a uno no le dejan más que sorprender, porque eso, y deberían reflexionarlo muchos socialistas, no sabemos si nos escuchan muchos o pocos, pero degrada la democracia de un país. Porque la democracia de un país no vale que los tuyos puedan hacer todo y de todo, y los otros sean perseguidos solo por soplar o por silbar. Y en eso el PSOE es muy especialista en colocar asuntos a otros y no ver los suyos. Aquella frase de la paja, nunca mejor dicho, en el ojo ajeno. Aunque en esto de pajas, curiosamente, deberíamos hablar del independentismo, y obviamente no va con segundas, o sí, da igual, eso lo sabe muy bien Puigdemont. Pero
La realidad es que hay congreso de Junts per Cat el día 4 de junio, el martes acaba el tiempo para las candidaturas, y parece que allí no queda ni Dios. Teníamos al megalíder, ¿saben? A Puigdemont, el del maletero. Vamos, que nosotros ya hemos vaticinado cómo acabará. Pues que no va a la presidencia. Teníamos al antiguo líder, Jordi Sánchez, este que estuvo en la cárcel, con todo el respeto, pero es seguramente el tío más kafkiano, íbamos a decir otra palabra, pero vamos a ver en kafkiano, el tío más repelente que puede existir en la política. Una persona que hablas con gente que lo conoce y te habla pestes de él. Fíjense, que hasta lo han echado del partido donde estaba de líder. Imagínense, ya ha durado muy poco, porque es lo que podemos llamar un psicópata total, vamos a decirlo así. Claro, por cierto, un vividor de dinero público, estuvo en la crida, movimientos independentistas, un tío aparte, no diremos peligroso, porque al final hay un concepto importante cuando se habla de temas de inteligencia, de temas de quién es peligroso o no. Hombre, tú puedes considerar un peligroso a alguien que es inteligente. Es el concepto básico. Nunca consideres a un tipo peligroso a un tonto del culo, perdón, porque eso es un error. Un tonto del culo es un tonto del culo, como estamos hablando en este caso, y un tío peligroso, pues es otra cosa, es alguien que puede liártela. En este caso, fíjense que hasta su propio partido se lo quita de encima, con lo cual imagínense el nivel que debía tener. Luego tenemos a la Llorona. Saben que había una Llorona oficial en Cataluña, que era la Marta Rovira, aquella que está alargada en Suiza, la secretaria general de Esquerra Republicana, la Llorona oficial. Pues ahora se nos ha unido el Sartadi, aquella de los números de lotería, que no la conozca, aquella muy ligada al señor de las americanas, vamos a dejarlo muy ligada, cada uno entienda lo que quiera, y que ha dejado la política, curiosamente, el día después de lo de la comisión de Pegasus. Nada, es una casualidad, obviamente, que cuando hubo la intervención de la Generalitat, luego de las detenciones y de todo el follón de octubre, fue casi condecorada por el gobierno español de Rajoy como la persona que más había colaborado con los españoles, vamos a decirlo así, desde el discurso catalán, pues que deja la política porque se siente presionada, según algunos medios tiene una depresión de caballo, bueno, en fin, y no admite la crítica. Bueno, cada uno tendrá su opinión, pero en el fondo era la alcaldable que estaba pensando Junts per Cat para Cataluña, y nos deja todo en los pies de la señora presidenta del Parlamento, los pies, nunca mejor dicho, en el sentido de caballo, de la señora presidenta del Parlamento, que como saben está imputada por nada, por trocear contratos a alguien que resulta que era un traficante de droga. En fin, cada uno en Cataluña, en serio, podríamos hacer una serie súper divertida. Y luego el otro, el señor Turull, que en principio, lamentablemente, es conocido en su localidad no precisamente por su inteligencia, vamos a dejarlo allí. Pero bueno, la realidad es que tenemos un partido en total descrédito. ¿Qué tiempos aquellos de Pujol, con todos los defectos que consiguió juntar un partido y una ilusión de mucha gente? Y parece que estos son los esterteros, son las cloacas ya prácticamente, lo último que queda en este partido. Nadie se ilusiona y hasta los candidatos se van llorando, como el Sartadi. No sabemos exactamente por qué, y si lo sabemos tampoco lo vamos a explicar, pero bueno, son de esas cosas curiosas que a veces uno se sorprende o uno no se sorprende, pero que te das cuenta que hay gente que nunca debería estar en la política. Porque de verdad, para mamar dinero sí que están todos apuntados, pero cuando toca dar la cara, ay, 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 que me da el miedo, pajarito, que me da el miedo y me voy. En fin, saben que en Cataluña nos divertimos mucho con estos temas y son cosas que nosotros vaticinábamos en el 2016-2017, de aquellas tuvimos hasta amenazas de muerte. Imagínense las risas que nos podemos echar ahora, porque eran tiempos difíciles y nunca hay que olvidarlo. Ojo, nunca hay que olvidarlos. Algunos tuvimos que salir alguna noche de casa por piernas. Y la realidad es esa, es algo que a veces desde fuera de Cataluña no se ha entendido. Pero nosotros, personalmente, y lo decimos sin ningún miramiento, todas estas desgracias, vamos a decir, de Junts per Cat, el señor del maletero, el tarumba del Sánchez, la Llorona del Artadi, pues nos hacen reír mucho. Alguno dirá, ay, falta respeto. Miren, señores, que les den. Así de claro. Él enviaba la mierda el otro día al señor Puigdemont. Nosotros somos más educados. Simplemente nos reímos y nos reímos. De lo que no nos reímos, obviamente, es de que hoy ya es 9 de mayo y, como saben, es el día de la conmemoración de
la caída de Berlín. Unos actos que se hacen desde la época, empezaron con fuerza en la época de Brezhnev, luego se recuperaron, curiosamente, tras un periodo donde no hubo con la época de Yeltsin. Me parecía que se hablaba de aquella gran Rusia, aunque fuera la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y que con Putin parece que están viviendo su máximo esplendor. Incluso algunos años iban invitados, pues desde Merkel a todos los líderes europeos. Este año parece que no va a ir, con todo el respeto, ni Dios, vamos a decirlo así claro, y parece que ni Dios tampoco va a preocuparse por nada más que por intentar avanzar en esa guerra de Ucrania, en esa eliminación prácticamente del tema de Mariupol, que parece que será lo que se presentará mañana como gran éxito en el ejército ruso. Vamos a ver si hay alguna novedad al respecto en el tema del frente militar o alguna declaración concreta que podía ser que se han conseguido los objetivos que se querían, el Donbass completo y Crimea, o, como se está rumoreando, que hay algún tipo de nuevo movimiento de intentar hacer un poquito más grandes las cosas viendo las debilidades de Europa. Europa, por cierto, preocupada a ver si hacemos un embargo, no hacemos un embargo. La verdad, ¿recuerdan cuando al principio de la guerra, de la invasión, decían, no, con las medidas económicas esto lo vamos a ahogar en 2 minutos? Pues oiga, llevamos ya unas cuantas semanas y aquí no ahogan a nadie y alguien parece que está ahogando a otros. Y en medio, lo más triste, que los muertos siguen sumando, y algo que parece evidente para los que nos hemos dedicado muchas veces a explicar estas historias, es que la guerra al final hay muertos, y que cuando juegas, decimos la palabra jugar, y ahora lo decimos seriamente, cuando juegas con Rusia siempre has de valorar que Rusia es capaz de meter 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 muertos para conseguir algo contra 1.000 muertos. No son cifras de estrategia, son cifras de avalancha. Y cuando compites en una guerra, vamos a decirlo así, mostrando tu lado con avalanchas, pues se hace muy difícil acabar cantando victoria. Porque al final los muertos son miles y miles, y las circunstancias no valen con hundir un barco, no valen con hundir 4 cosas, con tirar 12 helicópteros, porque al final vienen 20, 30, 40 más, que dificultan cualquier acción y dificultan al final cualquier tipo de victoria. Que se lo digan, con todo el respeto, a Napoleón, que se lo digan a Adolfo Hitler, que se lo digan a todos aquellos que jamás lo consiguieron. Nos vamos a emplazar de aquí unas horas, que hoy lunes tendremos 3 programas de este Barcelona, si no hay novedad, el primero a la mañana, el de Negra a la noche y luego el resumen del día. El martes volvemos a estar en Madrid y acabaremos la semana nuevamente de viajes y de movilidad. Queremos que viene una semana donde vuelven los plenos, por cierto, este martes, miércoles, jueves, tras la semana de descanso anterior, y donde realmente parece que vamos a ver cada vez más enfoque en el tema de las elecciones andaluzas y 2 fechas importantes. Primero, el recurso de Podemos a la Junta, que veremos a ver qué decide, que en principio decidirá mañana, y luego el martes esa declaración también de la segunda niñera de Podemos, que vamos a ver qué recorrido tiene y qué decisión toma, si toma alguna, el juez que lleva el tema. También obviamente qué decisión toma ella, si se inmola por su líder amado o decide hablar. ¡Qué vida más rara, eh! En fin, para que vean que pasar un domingo nos ha dado para unas cuantas sesiones. Nos vamos, como decíamos, a emplazar a mañana, el Patreon, canal, transferencia, todas esas cosas de siempre, y como siempre decimos, simplemente seguimos.